En todos los conflictos bélicos, la alimentación de los soldados es una cuestión fundamental, y en este sentido la guerra de Vietnam no fue la excepción. Las tropas mejor alimentadas son las que combaten mejor, debido a que sus cuerpos pueden gastar las fuerzas necesarias para realizar las agotadoras maniobras militares. En el caso de esta contienda, los hombres tenían que atravesar kilómetros de junglas profundas y peligrosas, y hacerlo sin las calorías suficientes hubiera sido sencillamente imposible. Por otro lado, un ejército que recibe sus raciones diarias en tiempo y forma mantiene la moral elevada y es menos propenso a desanimarse ante las adversidades de la guerra. En Vietnam, los guerrilleros del Vietcong debieron resolver el problema de la alimentación valiéndose de su astucia. Sus recursos económicos eran escasos y en las décadas de 1960 y 1970 se enfrentaron a nada más y nada menos que la principal potencia mundial, Estados Unidos. Los norteamericanos tenían el dinero suficiente para garantizarle a sus militares una alimentación básica. Las fuerzas comunistas tuvieron que competir con esto apelando al ingenio, y puede afirmarse que su estrategia fue en definitiva exitosa, pues al final obtuvieron el triunfo. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de la alimentación de las tropas del Vietcong. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Los hombres del Vietcong vivían la vida típica de un guerrillero, plagada de penurias, incertidumbre y desafíos. Se enfrentaban a la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos, que los superaba ampliamente tanto en tecnología como en poder de fuego y capacidad de abastecimiento. Sin embargo, los comunistas lograron atravesar las dificultades a fuerza de voluntad y astucia. No podían ser selectivos con su comida, sino que tenían que estar dispuestos a alimentarse de lo que estuviera disponible en el momento. Entendían que estaban en una guerra y que en este duro contexto, una buena comida era un lujo que no estaría siempre al alcance de sus manos. El principal alimento de las tropas del Vietcong era el arroz. Vietnam es uno de los mayores productores de este tipo de cereal y por esta razón era el bien que más abundaba en el país. El guerrillero promedio consumía 750 gramos de arroz todos los días y recibía indicaciones estrictas de cocinarlo únicamente durante la noche. El motivo de esta orden era que el humo de una hoguera diurna podía alertar a los norteamericanos que anduvieran patrullando el terreno cercano y señalar la presencia comunista. En cambio, los fuegos nocturnos eran menos propensos a atraer enemigos, aunque no estaban exentos de riesgo. En ocasiones, cuando el peligro era demasiado grande, los vietnamitas entregaban a sus hombres raciones de arroz inflado precocinado. A diferencia del cereal común, esta variante tenía la particularidad que podía ser preparado con agua fría y un puñado de sal. Por lo tanto, podían evitar encender una hoguera y llamar la atención de los estadounidenses. El arroz inflado les permitía marchar durante días, casi sin detenerse a montar un campamento para cocinar. Si bien el alimento principal del Vietcong era el arroz, este producto era complementado con otros. Habitualmente las raciones incluían cantidades variables de mandioca, un vegetal fácil de cocinar en Vietnam debido a sus particulares condiciones climáticas. Podía plantarse y cuidarse sin demasiado esfuerzo, proveyendo a los guerrilleros de una fuente de alimento estable y de bajo costo. Por otro lado, el bambú era un recurso fundamental para los comunistas, pues no solo les permitía diseñar armas y trampas mortales, sino que también podía cortarse en trozos, hervirse y comerse. Finalmente, el plato diario de arroz venía acompañado de frutas silvestres recolectadas en la jungla. Los cacahuates también eran un alimento sumamente popular entre los guerrilleros debido a su alto contenido calórico. Un soldado promedio necesitaba consumir unas 4.000 calorías todos los días y para conseguirlas, la crema de cacahuate hecha a partir de la legumbre resultaba sumamente útil. Las tropas del Vietcong no podían acceder a la carne con facilidad. Este alimento era considerado un lujo o una extravagancia, algo que solo podían permitirse en muy contadas ocasiones. Usualmente los guerrilleros comían nada más que 2 kilos de carne por mes, y esto incluía pescado, cerdo, pollo y ternero. La pesca era una de las actividades principales del Vietcong, y cuando tenían tiempo y no había enemigos cercanos, se dedicaban a extraer los peces de los ríos que atravesaban la jungla. Sin embargo, en ocasiones los vietnamitas podían pasarse meses sin probar carne, y no eran pocos los que extrañaban tanto su sabor que cazaban y comían serpientes de la selva. También era común que los miembros del Vietcong prefirieran cultivar su propio alimento.
La gran mayoría de los guerrilleros eran campesinos, por lo que tenían conocimientos suficientes para plantar y cuidar vegetales, siempre y cuando no se corriera el riesgo de un ataque enemigo. Durante la guerra cultivaban maíz, batatas, mandioca y en ocasiones criaban animales para consumo. Increíblemente, los vietnamitas le encontraron un uso a los cráteres provocados por los bombardeos estadounidenses, ya que los reconvertían en estanques para criar patos y peces. El Vietcong estableció un complejo sistema de abastecimiento para asegurarse de que sus fuerzas no pasaran hambre. En primer lugar, el gobierno norvietnamita enviaba provisiones a sus soldados utilizando la famosa ruta Ho Chi Minh, un conjunto de estrechos senderos que se extendían por 16 kilómetros, pasando por Vietnam del Norte y del Sur, así como Laos y Camboya. Los estadounidenses no podían recorrer los caminos con facilidad debido al terreno abrupto y al clima agresivo, por lo que no lograban atrapar a los guerrilleros que viajaban por allí traficando provisiones. Los comunistas se transportaban en bicicletas con una carga de media tonelada de alimentos, ropa, municiones o insumos médicos y pedaleaban a través de cientos de kilómetros hasta entregarlas al frente de batalla. Por otro lado, el sistema de abastecimiento del Vietcong implicaba un estricto control sobre las aldeas que estuvieran en su territorio. Estos pueblos estaban obligados a pagar impuestos en dinero, en alimentos o en forma de trabajo. Cada familia debía conservar una cantidad de arroz para ser consumida por los guerrilleros, en caso de que algún batallón pasara cerca de la aldea y tuviera que abastecerse. Al mismo tiempo, las aldeas estaban obligadas a mantener reservas de provisiones ocultas en el campo que pudieran ser aprovechadas por las tropas comunistas que no quisieran llamar la atención de los estadounidenses. A la hora de organizar la logística de los alimentos, para el Vietcong resultaba fundamental el mercado negro. Durante la guerra existió en Vietnam un gigantesco circuito de comercio ilegal de comida, medicina y armas, en el que participaban los gobiernos del norte, del sur y de los países vecinos. Los guerrilleros podían ingresar a la ciudad enemiga de Saigón sin ser detectados, y una vez allí, se dirigían a uno de los tantos callejones donde funcionaba el mercado negro de productos. Allí, numerosas tiendas y negocios ofrecían comida que para los comunistas era difícil de conseguir, como por ejemplo los alimentos envasados fabricados por Estados Unidos para sus propios soldados. Estas latas de comida proveían más variedad en la dieta, así como mayor contenido calórico y la posibilidad de conservarse durante años sin pudrirse. El mercado negro funcionaba con el aval de funcionarios survietnamitas corruptos que estaban dispuestos a hacer la vista gorda a cambio de recibir una tajada de las ganancias. En definitiva, la guerra de Vietnam fue un conflicto cruento en el que las tropas comunistas tuvieron que poner a prueba su fuerza de voluntad. Los guerrilleros sufrieron el problema de la alimentación más que nadie y debieron utilizar su ingenio para no pasar hambre. Finalmente, el esfuerzo rindió sus frutos, ya que lograron derrotar a Estados Unidos, la principal potencia militar del mundo. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿te gustaría probar la comida del Vietcong? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.